Entonces, pues sin más por el momento, le doy la palabra a la doctora Lilian para que nos haga el favor de presentar el libro. Con permiso, muchas gracias. Bien, entonces, pues inicio con mucho gusto agradeciendo toda la invitación a Comexo, Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Voy a comenzar esta reseña de Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná Norte Antioqueño, Colombia, publicado en 2020. Y presento unas reflexiones del recién electo presidente colombiano, Gustavo Petro. Dice él: ¿cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Proponen que el mercado nos salvará del mismo mercado, arrodillando a la especie humana frente a la codicia. En esta selva amazónica hay un fracaso integral de la humanidad. Convoco a toda Latinoamérica a salvar a la selva y con ello a salvar a toda la humanidad. Solo cambien deuda por naturaleza. Las palabras de Gustavo Petro. La obra de Jaime Orozco es una invitación a reflexionar de manera multidisciplinar, rica y compleja sobre los territorios y las fronteras de muchas partes de Latinoamérica. Mediante 5 capítulos de elegante escritura, sencilla y precisa, con alrededor de 300 páginas, mapas, gráficos, imágenes fotográficas y diagramas, Orozco nos invita a fijar nuestra mirada y razón al nororiente de Colombia, en la provincia de Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín. Pero esta humilde comunidad es tan solo el personaje que nos permite reflexionar a escala latinoamericana, y creo este es uno de los principales valores del libro: su pertinencia teórica y valor explicativo de alcance latinoamericano con respecto a la naturaleza histórica, geográfica, económica, política y social de una gran parte de la patria grande. Todos aquellos territorios provincianos con poblaciones campesinas de temporal, impactados por la extracción de sus grandes riquezas naturales. Al tiempo que ponemos nuestra mirada sobre el horizonte, aquellos horizontes lejanos muy comunes en nuestro continente, llenos de montañas agrestes e interminables conos verdosos, Orozco nos permite tomar distancia con respecto a los prejuicios y los clichés, ambos tan arraigados en nuestras culturas populares. Considero, de hecho, este es el principal valor del libro. A través del conocimiento nos permite comprender cómo esas grandes regiones provinciales están muy lejos de ser lo que desde el sentido común se dice que son. Orozco marca distancia de los prejuicios que simplifican y descalifican, de los clichés que falsean la verdad y facilitan los racismos y los clasismos, sobre todo de los prejuicios citadinos para con los campesinos, de los modernos ciudadanos industriales para con los provincianos y sus tradiciones no originarias, mestizas y sencillas. Como el autor refiere, las poblaciones periféricas, cito, se caracterizan por una imagen negativa externa que ve a sus pobladores como seres rústicos con tendencia a la violencia, alucinados por las riquezas naturales que explotan sin ningún control, poblaciones con poco interés por la vida social. Cierro la cita. Prejuicios que bien se pueden expresar desde cualquier ciudad latinoamericana para con su propia población de la provincia. Pero aún más interesante es cómo esta idea negativa de su población, nos dice Orozco, se ha extendido al espacio, el cual se ha identificado como una zona poco productiva, cálida, húmeda, insalubre y ardua para el trabajo agrícola.
apreciable por sus recursos, pero difícil para el poblamiento. Vastedad natural que se le relaciona con lo salvaje, lo virgen y lo incivilizado. Visión de las fronteras y periferias como zonas de forajidos e inconformes. Espacios recónditos ubicados fuera del orden estatal y social, perfecto para quienes se quieren mantener al margen. Vistos desde afuera, especialmente desde la centralidad regional. Cierro cita. Sin embargo, después de leer Horizontes Invisibles, podemos cobrar conciencia de una realidad humana compleja y múltiple, una que está muy alejada de ser simple y llana, demostrándonos lo erróneo que son estas visiones racistas latinoamericanas acerca de los territorios y sus provincias. Toda esta riqueza reflexiva y científica es referenciada por Orozco desde un humilde punto de la vasta y rica Colombia. Desde una pequeña comunidad, Samaná Norte, población localizada entre las vertientes del río Magdalena a escasos 100 kilómetros de la brillante y rica ciudad de Medellín. Samaná Norte, población siempre considerada como periférica, desconectada y distante, apartada y por lo mismo, además, como simple y sin mayor gracia. Sin embargo, Orozco demuestra cuán alejadas son estas visiones acerca de estas comunidades, muy similares en toda Latinoamérica, que además de ser territorio de campesinos de temporal, de aserraderos, de extracción de maderas, y minería artesanal y ganadería a pequeña escala, también son territorios geoestratégicos para el desarrollo de grandes regiones nacionales y económicas internacionales. En este caso, para el desarrollo de todo el oriente colombiano. Así, Samaná Norte, lejos de ser una simple y pequeña comunidad de apacibles e ignorantes campesinos, en realidad es un espacio geoestratégico de luchas guerrilleras y contrainsurgencia paramilitar, de narcotráfico y de complejas redes del crimen organizado, cuya economía es de orden transicional e internacional. En realidad, Samaná está integrado a una red altamente compleja de intereses económicos y políticos. Desde los años 70 del siglo pasado, es parte de la zona de embalses del oriente antioqueño, donde se produce la mayor parte de energía del país. Pero también ahí es la selva de la coca y la amapola del opio, es la selva del carbón y del petróleo. Entonces, la provincia de Antioquia es una región cuya capacidad para la generación de riquezas contrasta drásticamente con la pobreza y sencillez de sus pobladores, como sucede en tantas regiones de América Latina. Pero especialmente para los mexicanos, a mí viene a la mente el estado de Sinaloa, igualmente revestida al oriente por una sierra madre. Por ende, también es un espacio compuesto por llanuras llanas de ríos y tierras fértiles aptas para la agricultura y la ganadería. Pero también es la Sinaloa de montañas estratégicas para la siembra de nervantes y de atajos poco transitados, ideales para el movimiento de mercancías ilegales. De hecho, allí cerca de Samaná del Norte está la Hacienda Nápoles, la hacienda del más famoso narcotraficante del mundo, Pablo Escobar. Otra de las virtudes del texto de Orozco es la perspectiva teórica y metodológica de su investigación, planteando cómo el territorio es espacio de acción histórica heterogénea y dinámica, producto de procesos y relaciones espaciales que dan cuenta de diferentes trayectorias, produciendo una región heterogénea y altamente desigual. Así, la propuesta conceptual de Orozco está integrada por lugares centrales y periféricos, pero también por trayectorias regionales y poderes económicos sin límite. De tal suerte que la desigualdad socioespacial es el resultado de complejas relaciones económicas y políticas, así como de tradiciones de colonización de los montes agrestes. Es el espíritu de la destrucción de las selvas, de la mano del hacha, que a punto de fuerza y ambición destruyen el monte y abren los caminos para que los grandes capitales obtengan las riquezas tan ansiadas. La obra de Orozco nos permite también comprender una parte importante de los modelos de territorialización,
estos que dividen al espacio de manera maniquea y simplista en tan solo dos variantes: las mesetas templadas y buenas para la vida humana, en oposición a los territorios húmedos y cálidos de las montañas agrestes, supuestos espacios, entre comillas, llenos de males y enfermedades. Pero esta posición también refleja cómo estos territorios son vistos como tierras sin ley, a pesar de que son explotados por los estados nacionales, sobre todo por la riqueza de recursos naturales, agrícolas, minerales y energéticos. Oposición entre las mesetas y las montañas, que nos pone en evidencia el principio estructural de que el modelo precede al paisaje, de tal manera que este último es organizado de acuerdo a estructuras colonizadoras de larga duración. Orozco nos permite entender cómo la modalidad de la ciudad es correlativa a las apropiaciones de las periferias y las montañas, horizontes lejanos en los que convergen y conviven de manera contradictoria diferentes procesos y poblaciones, convivencia ríspida e incluso altamente violenta, sin más límite que la ambición y la producción de riqueza. Así, la modernidad de las ciudades no subsistiría sin la pobreza de estas regiones periféricas. Violencia, abandono y sobreexplotación que se justifican bajo la ideología del desarrollo y del progreso. Pero Orozco nos permite entender también cómo, a pesar de las contradicciones y rupturas de las transformaciones, también hay una serie de continuidades funcionales para con los estados nacionales y los grupúsculos de poder ideales. En este sentido, otra virtud del texto que ahora nos convoca es la distinción entre los planes de desarrollo legales e impulsados por los estados nacionales frente a las realidades ilegales del terror y la guerrilla, sin freno en busca todos de la obtención y acumulación de capital económico y el control de los territorios. A través de esta modesta población colombiana, Samaná Norte, es posible proyectar los diferentes planos de un territorio asimétrico y heterogéneo como lo es el territorio latinoamericano. Territorios débiles para la fuerza del Estado, incluso territorios donde el Estado falla. Pero esta debilidad del Estado está muy lejos de impedir la producción de riqueza y el fortalecimiento de ideologías clasistas y racistas. Desarrollo hipócrita propicio para una economía colonialista y capital. Sin duda, entonces, esta es una obra importante para todo aquel investigador que está buscando respuestas acerca de las ideologías identitarias de las provincias fronterizas, ubicadas en aquellos horizontes aparentemente lejanos, pero igualmente acerca de los procesos económicos y políticos de los estados nacionales y los mercados neoliberales, de las economías informales y liberales. Entonces, en ese pequeño punto del territorio colombiano, en el que el autor convivió con sus pobladores durante varias semanas, confluyen trayectorias de alta intensidad económica y política. Territorios de frontera, sí, pero no por su lejanía económica y política, todo lo contrario. Lo que sucede es que, convenientemente a una ideología colonizadora narrada desde las ciudades, los recursos naturales de las provincias son extraídos sin inversión local. Así se extrae el mayor provecho posible al tiempo que se justifica la falta de inversión y el olvido para con la población local. En fin, Horizontes Invisibles es una obra por demás reveladora e interesante, un instrumento literario echando mano de múltiples herramientas conceptuales y técnicas de las ciencias sociales desde un enfoque multidisciplinar, nos revela la verdadera naturaleza de las fronteras de una gran parte de la planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz, por la presentación, la contextualización de la obra. Ahora pasamos con el autor, el maestro Javier Orozco, quien va a hacer algunos comentarios. Y durante máximo 15 minutos para poder dar algunos comentarios a los presentes y también al público virtual.
Buenas tardes para todos, gracias por su asistencia. Agradezco mucho a la doctora Patricia Ramos por su presentación y a la amable presentación del doctor Gustavo Alonso. Para mí es un gusto estar aquí, es importante y agradezco mucho la oportunidad de poder hacer algunos comentarios sobre esta producción. Este libro, como ya lo mencionó la presentadora, pues es producto del gran despejado de la maestría en geografía humana en el Colegio Michoacán y es publicado por el Colegio Michoacán. Es un hijo de alguna forma de la pandemia y entonces agradezco mucho a las personas que dan este espacio para presentar, porque cuando el libro se publicó, pues no había muchas posibilidades de publicarlo, para presentarlo directamente. Pero ¿de qué va el libro? En Colombia, la idea de la frontera ha sido uno de los elementos básicos de la denominación geográfica nacional. Tenemos hasta hace un poco más de un siglo, todavía se decía que buena parte del territorio colombiano, más del 70%, era territorio baldío. Evidentemente, la idea del baldío pues, es una idea de poder. Realmente buena parte de esos territorios no estaban baldíos, estaban habitados por personas que vivían de múltiples formas. De todas maneras, la idea de la frontera ha estado muy arraigada a la forma de que comprendemos la producción académica del territorio en general. Pero siempre ha habido una posición bastante dicotómica entre una centralidad aparentemente puesta sobre los altiplanos o sobre la región andina y las periferias como lugares distantes, lugares que de alguna forma no fueron integrados ni por la integración territorial y colonial ni por la republicana. Pero siempre que nos imaginan las fronteras, tienden a imaginarse los territorios lejanos. Yo creería que la virtud de este texto es mostrar que las fronteras están más cerca de lo que nosotros pensamos, que están en el mismo corazón de la geografía nacional. Tengo que decir esto entonces, que esa dicotomía entre lo andino y lo periférico como territorios bajos y húmedos no es tan cierto, que muy cerca de lugares centrales, en este caso de Medellín, pueden encontrarse esos territorios de frontera. Habría que hacer una claridad aquí sobre qué tenemos por frontera en esta obra, y el término pues tiene diferentes significados y también tiene dos grandes, digamos, construcciones, porque nosotros usamos el mismo concepto para los significados generales, que son las fronteras como límites, que son las fronteras nacionales, que tenemos como fronteras nacionales, pero también hay una idea de frontera que es mucho más antigua que los estados nacionales, que se ha construido paralela a ella, pero que no tienen esa misma relación y que tienen que ver con la expansión colonial. Son estas fronteras como la construcción de la propiedad y como la construcción de territorios otros, en donde la población y los recursos pues, son leídos desde una idea de integración y exteriorización al mismo tiempo. En el caso del Samaná Norte, esta idea de la exterioridad es bastante clara. Los antioqueños en general habían construido una idea de territorio bastante dicotómica, entre las zonas altas de Antioquia y las zonas de vertiente y las zonas bajas. Y en el Samaná Norte, esta idea todavía es bastante clara. Para comprender esto, habría que retomar una parte de la historia antioqueña y la forma en la que se fue expandiendo la frontera durante el siglo XIX. Esta idea de la frontera entre los antioqueños está ligada a la construcción de una identidad regional muy fuerte, en la que, según los parámetros de Torna, pues creía que la frontera hacia las zonas baldías avanzaba a par de sociedades democráticas y de campesinos con un acceso, digamos, no democrático a la tierra. Pero no toda esta idea de frontera fue así, se ha demostrado ampliamente que realmente la frontera es una zona de conflicto. En el caso antioqueño, pues es bastante distinto, sobre todo en las vertientes al oriente antioqueño, voy a decir al río Magdalena, que fueron consideradas siempre zonas inhóspitas y en donde la colonización decimonónica llegó hasta muy tarde.
Entonces, el Samaná Norte es una de estas fronteras decimonónicas y las zonas donde se el límite de la expansión de la sociedad antioqueña y está ligada, por lo tanto, a la frontera de la construcción de una identidad regional muy fuerte. En términos de esta identidad, tal vez el oriente antioqueño es de las regiones que mayor fuerza tiene esta identidad, porque ha sido una región ligada completamente al progreso y una idea muy fuerte de desarrollo. Entonces, el texto lo que intenta mostrar es que hay una especie de contrapunto entre la construcción de esta imagen de desarrollo regional y la construcción de pequeños lugares que quedaron como fronteras y zonas periféricas. A través de la construcción de formas de vida, de formas asociativas, el texto explora entonces cómo las personas, lejos de estar simplemente desarraigadas o de una periferia, han construido formas bastante elaboradas y en contrapunto en esta idea del desarrollo regional. La idea de los samaneños como seres periféricos está muy ligada a esta imagen negativa de las periferias, pero a una imagen muy particular, que es la de los aserradores o las personas que cortan madera. Entonces, al ser ellos gente que extrae madera, han sido vinculados a una idea muy generalizada de desbrozadores de montes. Esta idea del desbrozador de montes ha estado también articulada a toda una serie de calificativos negativos. Entonces, en general, lo que el texto pretende hacer es, a través de la exploración etnográficas, sus formas de vida, ir desdibujando cada una de estas formas negativas en las que se ha visto esta pequeña población y ir mostrando cómo precisamente el lugar se teje, se construye de una forma compleja entre lo regional y lo local, de las formas de vida de las poblaciones, contrapunto a una forma proyectada del desarrollo y la imaginación regional de una de las sociedades más regionalistas de Colombia, que es los antioqueños. Te agradezco nuevamente a la cultura Viña y a todas las personas que están. Muchas gracias. No sé si de aquí alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algo sobre, quiero más información o mayor precisión. Bueno, okay. Buenos días a todos y a todos. Me parece como muy interesante el planteamiento que hace el maestro Jaime, pero ahí me queda una duda, si podría hablarnos un poquito más como el aparato teórico, metodológico, conceptual que utilizó para poder abordar como esta construcción pareciera que relacional del espacio, ¿no? Esta construcción relacional del territorio entre el Samaná antioqueño y las ciudades, ¿no? Pudieron ver cuáles fueron como los elementos clave teóricos y metodológicos para poder elaborar y tejer, ¿no? Como esta complejidad que en su libro nos relata, por favor. Por ello, el libro parte de una idea más básica, y es que hay una idea de construcción de la frontera regional que involucra a varias zonas del oriente antioqueño, entre ellas a Samaná Norte, de una forma muy particular, porque es la última zona boscosa del oriente antioqueño. ¿Qué es lo que pasa con la idea de la frontera? Como lo expliqué ahorita, es una idea bastante colonial, entonces tiene una idea muy direccional o unidireccional de la construcción del espacio geográfico. Para tratar de mostrar cómo se articulan las formas de vida en un espacio bastante desigual, es como punto de partida la construcción del espacio geográfico según la teórica británica Doreen Massey. ¿Qué es lo que permite esta teoría del espacio? Pues articular de una forma multiescalar y relacional el espacio a prácticas y discursos muy concretos. Lo que me interesaba era poder explorar cómo una pequeña comunidad rural, aparentemente desligada de toda la idea de progreso regional, estaba completamente ligada a la construcción de una región que era el oriente antioqueño. Entonces, yo lo que hice desde la construcción del espacio geográfico fue construir una idea de contrapunto de una pequeña comunidad, sus vínculos y la idea del desarrollo regional. ¿Esto cómo lo hice? Pues empecé a construir la discursividad que había sobre los samaneños.
Sobre los amareños se decían cosas como, por ejemplo, están desarticulados, no les interesa asociarse, solo les interesa o van detrás de los árboles y construir vínculos territoriales. Yo, como tuve la posibilidad de hacer un acercamiento etnográfico, entonces relacioné la etnografía con la idea del lugar, la construcción del proceso etnográfico. Esto me permitió entonces, a través de compartir con las personas por varios meses, ir desdibujando cada uno de estos criterios que les acabo de mencionar y que están bastante bien explicados en una idea que se hizo muy popular en los estudios regionales que era denominar la zona en la que pertenece Semana Norte como la cultura de la supervivencia y la resistencia. Esta denominación de la cultura de la supervivencia y la resistencia tiene una serie de calificativos sobre los samaneños, sobre su forma de vida, y sobre todo vuelve todo como algo de carácter, vuelve como todo su comportamiento y sus formas de vida un asunto cultural. Lo interesante aquí es que la cultura no es algo como que explique realmente la conducta, sino que al contrario, la naturaliza. Es cuando dicen, ellos tienen la cultura del desbrozador de montes, la cultura del topador de montes, la cultura de la supervivencia, están generando esos calificativos y a través, entonces yo del análisis de sus formas de vida trato de construirlo de una forma crítica. Aquí para esto articulé una serie de conceptos, que eran conceptos de poder y el concepto de espacio, y traté de conceptualizar unas ideas bastante prácticas de una geografía del poder, para tratar de pensar cómo se construye una región bastante desigual y bastante dual, que crea una posición entre las zonas céntricas ligadas al oriente cercano, las zonas de altiplanos, y sus periferias ligadas a las zonas, digamos, de vertientes pero más lejanas, y zonas cálidas. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Tenemos una pregunta más de Brenda Urbano, que a lo mejor se parece un poco, pero creo que puede ayudar a ampliar el contexto de la investigación. Ella dice: felicidades, Jaiber. ¿Qué retos representó para ti el trabajo de campo para esta investigación? Bueno, el principal reto del trabajo de campo es que yo no tuve una educación como antropólogo ni etnógrafo. Realmente esta investigación fue mi primera experiencia etnográfica y pues yo creo que difícilmente se enseña a hacer etnografía, ¿no? Siempre le dicen a uno que hay que ir al lugar y tratar de vivirlo y compartir con las personas. Pero en mi caso era algo muy distinto. Yo me había formado como historiador en la Universidad Nacional durante 5 años y estaba muy alejado de los estudios territoriales, pero no estaba alejado de los campesinos. Yo creo que esto jugó a favor mío, porque yo crecí en un pueblo pequeño y siempre estuve relacionado con campesinos. Entonces, para mí nunca era gente extraña. Era muy fácil relacionarme con ellos. Y también fui profesor durante varios años, entonces también pues, me ayudó mucho a convivir con la gente. Pero en Colombia hay algo que es muy particular del trabajo de campo, y es que normalmente estas zonas son zonas de mucho conflicto y han sido zonas muy afectadas por la guerra y el conflicto armado. De Semana Norte, esta pequeña comunidad que no llegó, en un momento de mayor esplendor, llegó a un poco más de 1000 personas. En el momento en el que yo llegué, ya habían 400, porque todos habían sido expulsados por la guerra en un momento y apenas estaban empezando el proceso de regresar a su tierra. Esto es interesante porque ahí se marca un punto de partida, ¿no? Entre un antes y un después, un antes de la expulsión y un después de la expulsión, que yo lo tomé como base también de la etnografía. Eso fue un hecho importante, a pesar de que no aparece como partiendo el texto en 2 momentos, sí, toda la etnografía está cruzada por esta idea de unos campesinos que fueron expulsados abruptamente por la guerra y estaban regresando. Eso a mí me permitió hacer algo que me parece a mí es un poco valioso del texto, y es combinar la etnografía con la historia. El primer capítulo de este libro es un recuento de los procesos de poblamiento.
y se hizo a través de una articulación etnográfica de las historias que ellos contaban cuando estaban llegando sus padres a esta tierra. Y pues bueno, lo que yo hice fue ligar esta idea del poblamiento a todo el poblamiento regional a partir de finales, perdón, desde el siglo XIX. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas más. Voy a leer aquí para ahorrarnos un poquito de tiempo. La primera es de Sergio Arroyave. ¿Cómo cree que este estudio aporta desde la crítica o antes refuerza las ideas en los estudios regionales desde los años 90 en Antioquia? Y la segunda pregunta es de Rosalba Valtierra. ¿Qué experiencia consideras fue la más trascendental dentro de tu trabajo de campo y por qué? Bueno, sobre la idea de crítica, yo creo que el trabajo en sí es una discusión con los estudios regionales que hicieron en Colombia en los 90. Y para los que no conocen bien la región, pues el oriente antioqueño, a pesar de que fue una región poblada desde hace varios siglos, pues se definió como región apenas en los poblamientos del siglo XIX y se articuló realmente con la idea del oriente antioqueño muy he pasado en el siglo XX a través de una serie de actos administrativos que dividieron y delimitaron la región, que se conoce como el oriente antioqueño, y entre otras cosas la separaron de otra región que estaba más al oriente, que es el Magdalena Medio antioqueño. En ese contexto de creación de la región fue que surgieron los estudios regionales del oriente antioqueño. Ahora, todas las ideas, o casi todas las ideas que yo he expuesto aquí, de esta serie de calificativos sobre desbrozadores de montes, sobre la gente del Magdalena como personas itinerantes que están detrás de la madera y no tienen ningún interés en la articulación vecinal y mucho menos territorial, todas esas ideas partieron de esos estudios. El origen son los estudios regionales. Entonces, en ese sentido, lo que yo hago es discutir con los estudios regionales. El territorio tiene que entenderse de una forma mucho más heterogénea. Finalmente, lo que estaban haciendo estos estudios era reproducir una imaginación geográfica de la idea de frontera. Al ligar este estudio a una construcción de espacio geográfico, un sentido relacional más plural, yo empecé a entender o empecé a aplicar los conceptos de multiplicidad, de unidad, procesos y relaciones que, a pesar de que muestran esa desigualdad, la hacen mucho más dinámica, es decir, no la esencializan tal y como estaban construidos los conceptos de región y los conceptos de cultura regional en los años 70 y para los 90, que estaban muy bien explicados, quedaban muy bien expuestos en la idea de nuestros de monte, en la idea de la cultura de la supervivencia y la resistencia que me parece muy diciendo. Esto, por supuesto, está ligado a una idea bastante dicotómica, mientras que el campesino de las zonas altas era un campesino trabajador, conservador, y así literalmente lo dicen, de idiosincrasia conservadora. De la misma forma se definía el samaneño como idiosincrasia de la supervivencia, o idiosincrasia que vivió del día a día. Entonces, bajo estos principios, pues creo que el texto sí discute con estos estudios, sobre todo desdibujando y mostrando esta discursividad, pero también desde un sentido, la forma de vida de las personas. No se quedan solo en personaje en los discursivos, sino que muestra realmente cómo las personas viven y cómo construyen un lugar para vivir. Muchas gracias. Una pregunta más de Mía Santos. La última pregunta ya. ¿Qué tanto influyó el río Magdalena en la construcción de estas zonas de frontera? Pues enormemente, porque el río Magdalena, a pesar de que fue el eje de poblamiento colonial y una parte del movimiento republicano, en la articulación territorial más importante del país hasta mediados del siglo XX, paradójicamente fue un territorio tratado como una frontera. Esta vez la frontera interna más grande que tiene el país
Mientras el río fue construido con una idea del progreso, del río vía, del río de la navegación, sus orillas, territorios aledaños fueron construidos con territorios baldíos, perfectos, llenos de todo tipo de males. Entonces, en ese sentido, se creó un clima muy fuerte de la frontera. Y cuando empieza este poblamiento hacia las vertientes, primero llega hasta donde está Samaná Norte, pero que después se va hasta el río Magdalena, pues todo esto se hace todavía con la idea de la domesticación total de la frontera, es decir, a través de una idea incluso más fuerte, porque está ligada a la ganadería y a la construcción de un ferrocarril. Entonces, todo esto moviliza una serie de procesos que lo que hacen es transformar radicalmente el paisaje, y al transformarlo radicalmente está generando también una serie de ideas de una tierra de nadie, de una tierra violenta, periférica, y de hecho buena parte de este idea de lo periférico está en Samaná Norte, que trata en el libro, está dado por esa vecindad con el Magdalena Medio, esa vecindad en el río Magdalena, y esa idea de que siempre ha sido una tierra contestataria, violenta, de forajidos, de narcotraficantes. Y bueno, yo creo que esa idea permanece incluso hasta hoy cuando nos podemos imaginar la región del Magdalena Medio. Entonces, ha sido central porque a pesar de que era el gran ruido de la patria, también tenía la gran frontera de la patria. Muchas gracias. Por tiempo, pues ya no podemos hacer más preguntas, tenemos unas más, pero por tiempo. Solamente quiero leer algunos como que son comentarios más que preguntas. Rosalba Espinosa dice mucho éxito, Jaiber. David Cruz dice, esa es parcero. Novia Zárate dice, felicitaciones, Jaiber, buen contenido. María Zárate dice, ojalá todos conocieran de esa manera nuestra patria. Felicidades desde Colombia. Y Giselle Ortiz dice, felicidades, Jaiber. No podríamos ni imaginar el trabajo detrás de la realización de tu libro y lo difícil de acotar por lo mucho que se podría decir. Bueno, pues muchísimas gracias a los presentes aquí presencialmente y también a todos que nos acompañaron. Tuvimos aproximadamente entre 20 y 25 personas que nos acompañaron virtualmente y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.